sangre. Esta clase habla de la sangre y las repercusiones asociadas a la sangre. Hemos archi hablado de la sangre. Y la sangre, a diferencia de tomografía computada, que no es de por desmerecer la técnica, pero es más fácil por tomografía. Sí. Se agarran esa mañana, por Dios. Entonces la hemorragia va a tener un significado importante. Ya hemos visto distintas técnicas, secuencias de base y potenciaciones, y técnicas complementarias, que en este caso sería la tomografía computada, más angiografía, que nos van a permitir caracterizar la, no sé si adaptabilidad será la palabra más correcta, pero sí cambia molecularmente la composición de la sangre una vez que sale al extracelular o al plan, mejor dicho. ¿Ya? Y tanto, y como lo hemos visto anteriormente, la línea de transformación del componente sanguíneo en el extravascular va a pasar por distintos estadios de acuerdo a cuánto tiempo pasa fuera del extravascular. Pasamos de una condición aguda o hiperaguda a una condición crónica, y esta tiene cualidades de susceptibilidad y de densidad. En el caso de tomografía computada, a medida que va pasando los días, va bajando de 1 a 2 unidades Hansfield, y eso consecuentemente puede ser medido para cuantificar la estadía de la hemorragia, obviamente considerando los datos clínicos del paciente. Sin embargo, la técnica siendo limitada, dado que no podemos ver mayores caracterizaciones moleculares por la cualidad de la técnica, que es por emisión ionizante. En esa premisa, sí es importante la tomografía computada. No la podemos descartar porque podemos ver un estadio de la sangre que no logramos ver en resonancia magnética. Es la aguda y la hiperaguda, ¿cierto? Por lo tanto, la tomografía y la resonancia magnética trabajan en equipo, no pueden estar una sin la otra en patologías vasculares y traumatismos asociados, sobre todo el traumatismo. La línea de trabajo en traumatismo siempre va a ser tomografía computada. ¿Por qué? Porque en el traumatismo no solamente vemos los cuadros hiperagudos, sino que además vemos compromiso óseo a través de la ventana ósea que nos puede aportar esta modalidad. Entonces, cuando nosotros ya hemos estudiado los pacientes por tomografía computada, sí empezamos a caracterizar en una fase más tardía, por supuesto, la resonancia se pide después, siempre la primera línea, como les dije, va a ser escáner, y en este caso, la composición de la sangre va a pasar de un estado de oximoglobina a desoximoglobina y finalmente a metahemoglobina. Y esa variación puede cambiar la composición radicalizada que tiene la molécula de hierro, que es parte de las cualidades de la molécula de sangre. Por lo tanto, ¿en qué secuencia yo voy a usar las composiciones de susceptibilidad en resonancia magnética en un protocolo de cerebro? En el T2 gradiente, ¿cómo voy a ver la sangre? ¿Hiperintensa o hipointensa? Hipointensa. Como se ve acá, hay una caída abrupta de la señal en el T2 gradiente, ¿cierto? ¿Y qué susceptibilidades magnéticas puedo ver ahí? Las paramagnéticas y las ferromagnéticas, ¿cierto? Y además, ¿con qué nos vamos a apoyar? Con un T1. ¿Y por qué es importante agregar el T1, chiquillo? Porque igual podemos ver hemorragia, pero ¿qué tipo de hemorragia voy a ver ahí? De susceptibilidad paramagnética, ¿cierto? La ferromagnética tiende a no verse en las potenciaciones T1. ¿En qué tipo de secuencia, por lo tanto, mejor dicho, por consecuencia es? Bueno, ya lo dije. ¿En qué tipo de secuencia, perdón, corazón, podría mejorar la visualización de la secuencia, o sea, de la hemorragia en un T1, en una secuencia turbo o en una secuencia gradiente? ¿Dónde me conviene ver mejor las hemorragias en condición paramagnética? En una secuencia gradiente, ¿cierto? Pregunta número 1, chiquillos. ¿Cuál es la base fisiopatológica del mix match en la secuencia difusión FLAIR en el contexto de un accidente cerebrovascular isquémico agudo?
El mismatch ocurre porque el medio de contraste realza en difusión, pero no logra atravesar la barrera hematoencefálica de la secuencia FLAIR. B, en difusión detecta el edema citotóxico de forma casi inmediata, mientras que en el FLAIR requiere horas para el aumento de agua libre sea detectable como hiperseñal. C, el FLAIR es más sensible a la restricción del movimiento molecular del agua que la secuencia de difusión en las primeras 2 horas. O D, la secuencia de difusión detecta únicamente el edema vasogénico, el cual precede a los cambios de señal observados en el FLAIR. Está extraña esta pregunta. ¿Contaron, chiquillos? Ah. ¿Contestaron? Sí. Ok. Entonces, la evolución que nosotros vamos a tener en el complejo del análisis del componente hemorrágico, que es la causa y razón por la cual estamos teniendo la clase hoy, van a ser en estadios hiperagudos o agudos, estadios tardíos y estadios crónicos. El estadio hiperagudo no lo vamos a poder ver por resonancia magnética, sino más bien vamos a ocupar la tomografía computada para caracterizarlo, dada la densidad del componente de la oximoglobina en el extravascular, mientras que el componente subagudo, que se da entre las primeras 24 a 72 horas, ahí sí podemos empezar a visualizar los primeros cambios de susceptibilidad a un componente paramagnético. Pasamos de la oximoglobina a la desoxihemoglobina. Perdón, ¿dónde está mi vaso? Aquí está, mi vaso. Y ya pasando los 15 días, ya podemos ver un estadio más ferromagnético y ya pasando los crónicos, 14 días o más. Años es un poco extremo. Yo hablaría de mes, ¿cierto? Por lo tanto, estos estadios los podemos caracterizar de manera conjunta a través de la tomografía y la resonancia magnética. Como ustedes ya vieron en la clase de anatopatología, probablemente vieron estos complejos de densidad y como habíamos visto al inicio de la clase, el componente de densidad va variando de acuerdo al paso de los días, pasando de una hiperdensidad del componente marrérgico a una caída de la unidad de Hansfield a medida que nosotros vamos transcurriendo la clínica del paciente por el pasar de los días. Y esto se debe principalmente a la descomposición del componente proteico que tiene la hemoglobina. Los subsegmentos proteicos se empiezan a desafiliar y eso es lo que finalmente le da la densidad junto a la presencia de hierro propio de la hemoglobina. Por lo tanto, lo que nosotros estamos viendo no es más que la densidad molecular en su máxima compactación en las primeras horas, pero a medida que nosotros vamos transcurriendo en el tiempo, vamos viendo que estos espacios se van convirtiendo de manera heterogénea y se va acumulando líquido local que el intersticio, producto de la adaptabilidad del intersticial que se produce, producto del evento que estemos observando, ya sea isquémico, hemorrágico, traumático, etc. Ahora, dentro de las primeras 2 horas, como les había comentado, no lo podemos ver a través de la resonancia magnética. Sin embargo, sí podemos ver un hallazgo indirecto. Y el hallazgo indirecto lo vamos a ver en un caso clínico muy particular. Creo que ya lo hemos visto como bosquejo. No, no, este la cabeza de pescado.
Oh, pregunta de examen de título. Esta es típica, una de mis clásicas. ¿Qué podemos deducir de esa lesión? Los escucho. Desviación de la vida media. ¿Qué más? Edema. Vasogénico. Puede haber gliosis. Puede haber gliosis. Intraxial o extraxial. Intraxial. La imagen de la derecha, ¿qué modalidad es? Escáner. ¿Y la de la izquierda? Rezo. Secuencia de base, potenciación. Secuencia de base, potenciación T2, más conocido como FLEP. Secuencia de base, TOF, gracias. Secuencia de base, difusión. T2 gradiente, FLEP. Difusión, T1, el TOF, potencia en T1. ¿Qué podemos decir? ¿Mm? Se ve heterogéneo. ¿Dónde se ve heterogéneo? ¿En la gradiente solamente? Uy, no lo puedo rayar. Ahí sí. Fueron tomadas esas imágenes en un transcurso, yo creo que entre 2 y 4 horas, entre el escáner y la resonancia. Podemos decir al respecto. ¿Veo señales de tecno? Sí. ¿Qué susceptibilidad podría encontrar solamente viendo la lente 1? Paramagnética. ¿Veo susceptibilidad entre dos gradientes? ¿Qué susceptibilidad magnética podría encontrar por ser de dos gradientes? Paramagnética y ferromagnética. ¿Tengo señal en difusión? ¿Qué significa eso? Que tengo agua dentro de la célula. Y el flare, agua ligada. ¿Cierto? Aquí yo puedo medir tiempo en el flare. Sí. ¿Dónde puedo medir dónde están los tiempos en la imagen del flare? Porque hay dos focos, un foco central y un foco periférico. ¿Qué dice el central? ¿Hay mucho ligante o poco ligante en el centro? Poco ligante. Y en la periferia hay mucho ligante o poco ligante. Mucho ligante. ¿Quién está queriendo decir esa información? Puede ser una opción, no lo puedo descartar. ¿Qué otra opción puede haber? El agua ligante, aquí me hablaba, material purulento, pero estamos en una hemorragia, entonces puede ser una opción. Agua en el intersticio, ¿cierto? Masogénico. De hecho, podemos obtener de los dos, masogénico y citotóxico. No sabemos el contexto clínico del paciente. ¿Tenemos los datos? Sí, tenemos los datos. Vamos a ver los datos. No, no, este es de ¿Qué dice? Paciente tiene frenillos, prótesis hipertenso. Le piden, ¿me llamó alguien? ¿No? Le piden una resonancia de cerebro, la crea pareciera que anda bien y no tenemos más datos. Nitrógeno ureico alto y la urea alta. Es lo único que tengo. ¿Qué me está queriendo decir eso, valores? Pareciera que no tuvieran relación, pero créanme, tienen mucha relación. 3 megaúricos.
Por lo tanto, ese paciente ha pasado más de 12 horas o menos de 12 horas con esa hemorragia, más de 12 horas. Primer dato que tengo. Segundo dato, en el escáner, ¿cómo se ve el hallazgo? ¿Se ve homogéneo o heterogéneo? Homogéneo. Y tengo diferenciación en el centro, como si lo estoy viendo en la resonancia. ¿Qué me está queriendo decir eso entonces? Que el centro tiene un cuadro agudo. ¿Sigue sangrando ese paciente? Sí, todavía sigue sangrando, al menos desde que se tomaron las fotos. Además, ¿qué puedo decir respecto a la secuencia gradiente? ¿Tiene más de 72 horas o menos de 72 horas? Más de 72 horas. El top, que es en el fondo un T1, ¿qué me está queriendo decir? ¿Tiene más de 12 horas? No, más de 72 horas o menos de 72 horas. Sí, porque si tengo componente paramagnético, ¿en qué estaría estamos? ¿En el 0,24, 24, 72 o sobre las 72 horas? Si estoy de 0 a 24 horas, ¿qué susceptibilidad magnética debería tener? Aguda, hiperaguda. Volvamos a la tablita. Si estoy dentro de las 24 horas, ¿qué susceptibilidad debería tener? Aguda o hiperaguda. ¿Qué susceptibilidad magnética tiene la sangre? Diamagnética. ¿La puedo ver por resonancia? No. Si estoy subaguda, precoz, ya como pasadito. En ese estado, yo ya empiezo a encontrar componente paramagnético. Por lo tanto, entre las 24 y 72 horas suelen aparecer los primeros bosquejos paramagnéticos. ¿Y qué estoy viendo ahora? ¿Eso tiene contraste o es sangre? Es sangre. Por lo tanto, está entre las 0,24 y 24,72 sobre las 72. Entre 24 y 72. Estoy en difusión. ¿Qué me está queriendo decir la difusión? Está restringido. ¿Cómo yo compruebo eso? Con el mapa de C. ¿Dónde está el mapa de C? Ah, acá. ¡Guau! Me encanta. O sea, pobre paciente, pero se ve genial la imagen. ¿Hay restricción o no hay restricción? De hecho, hay una caída ahí, pero por el suelo. Y no hemos analizado el T2, el T2 pelado. El T2 pelado. ¿Qué nos dice el T2 pelado? Hay edema. Pero ese edema es homogéneo o heterogéneo. Heterogéneo. ¿Dónde brilla más? ¿En el centro o en la periferia? En la periferia. ¿Qué me está diciendo eso? Que puede ser de compromiso vasogénico. De hecho, es altamente probable que sea vasogénico. ¿Qué más? ¿Qué estará pasando en el centro entonces? Es un sangrado que probablemente se encuentre entre las 0 y 72 horas, pero al analizar el escáner, ¿qué me está queriendo decir? Que sigue sangrando. Bien, ¿duda, consulta respecto al análisis que se hace entre tomografía computada y brazo? Dígame. Mapa de C. Oh. Difusión restringe, mire mapa de C. ¿En qué estamos? En un tumor, infarto, absceso. ¿Puede ser tumor esto? ¿Es un infarto de qué tipo? ¿Isquémico o hemorrágico? Hemorrágico. Hemorrágico. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? Pasando. ¿Dónde estábamos? Acá. Ese bórrenlo. Eso está mal. Genera una leve hiper. Cuando nosotros estamos en la fase subaguda, entre el día 1 y el día 3, empiezan a pasar los primeros bosquejos paramagnéticos. Y ahí no son 4, son de 1 a 2. Por lo tanto, en el T2 gradiente, aquí agreguen una estrellita, la IA no me entiende tan bien, cae la señal, pero en el T1 tiende a verse ISO a hiperintensa, porque empiezan a aparecer los primeros radicales de la hemoglobina. Cuando ya estamos pasando, después de las 72 horas,
después de las 72 horas. Hora. Pasamos a una condición, aquí no es paramagnético, es, es que tiene cinco, y en verdad no son cinco, son cuatro. Pero si es ionomagnético, no le pidan ferromagnético, ¿cierto? Por lo tanto, si es ferromagnético, eso, ah, cae la señal. Y ahí se ve hiper, ¿cierto? Y en el estadio crónico, después de las 72, ya llegando a los 15 días, caen abruptamente las señales tanto en el T1 y en el T2. ¿Por qué? Porque hay una descomposición completa del componente celular. Ahí, todo súper claro con la descomposición de la sangre, o la desnaturalización molecular de la sangre, mejor dicho. Pregunta número dos. En la evolución física de una hemorragia intracraneal por resonancia magnética, ¿por qué la fase aguda, que se da entre el día 1 al día 3, se caracteriza por una señal marcadamente baja en las secuencias potenciadas entre dos gradientes? A, debido al efecto paramagnético de la desoximología intracelular que causa una pérdida de la coherencia de fase por susceptibilidad magnética. B, debido a la oximoglobina presente en esta fase que carece de electrones desapareados, lo que genera un vacío de señal. C, a causa de la lisis celular masiva que libera el hierro libre, el cual actúa como un agente diamagnético que aumenta la señal. O D, por la presencia de la metaglobina extracelular que acorta drásticamente el tiempo de relajación T1 y T2 simultánea. ¿La contestamos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? ¿Están acá? ¿Sí? Vale, pasamos. Entonces, en base a esta premisa, recién podemos empezar a ver qué significa la hemorragia, que es una consecuencia de procesos traumáticos y procesos vasculares. Dentro de los procesos traumáticos tenemos tres eventos importantes. La contusión, o sea, un golpe, un trauma de mediana o de alta intensidad, puede ser de baja también, traumas penetrantes de impacto balístico, que habitualmente eso lleva a la muerte del paciente, o daño accional difuso, y eso se generan por impactos de efecto látigo de mediana o de alta energía. Ahora, ¿dónde nosotros vamos a tener una mayor probabilidad de encontrar distintas caracterizaciones hemorrágicas? Habitualmente en zonas donde existen protuberancias de la bóveda craneana. Por lo tanto, las regiones temporales, la región occipital y la región frontal son áreas habitualmente de impacto y consecuencia hemorrágica producto del desplazamiento exacerbado del parénquima cerebral. Y por consecuencia, cualquier golpe genera un efecto latigazo dentro del parénquima, considerando que el cerebro no está como suspendido o amarrado, no sé, ligado con algunos ligamentos, como el riñón, por ejemplo, que está junto con los ovarios, tienen ligamento de sostén. En este caso no es así, sino que literalmente flota inmerso en el líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, cuando los pacientes tienen efectos latigazos de mediana o de alta energía, el parénquima literalmente rebota dentro de la bóveda craneana. Y esto genera una una situación de alto riesgo porque el paciente puede presentar distintos tipos de síntomas, ¿cierto? Que pueden generar un compromiso vital dependiendo de dónde se va a ubicar la hemorragia y dónde fue el impacto directo del trauma. Por lo tanto, la tomografía computada, lejos va a ser el método de screening, ¿cierto? La primera línea frente a eventos traumáticos severos, ¿cierto? O de riesgo vital como los que están viendo acá, ¿ya? Habitualmente las hemorragias agudas producen consecuentemente, como lo vimos anteriormente, edema vasogénico. Así que sí o sí, el estudio circundante es el estudio idóneo para caracterizar cuánto el estadio, o sea, del momento en que generó el evento, valga la redundancia del paciente, hasta que llegó al centro a tomarse la tomografía computada, podemos ver los hallazgos vasogénicos que nos van a dar la data
de hace cuánto se produjo el trauma, ¿ya? Esto a la vez va a producir una alta densidad producto de la exacerbación del componente sanguíneo en el extravascular. Esto, por tomografía computada, en la primera línea, en las primeras 24 horas, la reso no es útil. Por lo tanto, es muy difícil encontrarnos con hemorragias hiperagudas o con consecuencias hiperagudas porque el examen es muy lento para los conflictos de riesgo vital que pueda tener el paciente. Por lo tanto, el escáner es muy útil, sobre todo en la imagen sin contraste, para ver hemorragias. De hecho, el angioescáner también es raro que se lo pidan en los pacientes politrauma por lo mismo, porque los clínicos ya saben que frente a accidentes automovilísticos, accidentes en caídas de motocicleta, hay patrones que se van repitiendo hemorrágicos dependiendo de cómo fue el evento. Y por lo tanto, la anamnesis y la clínica que presentan los operadores que asisten al paciente o el equipo de asistencia de emergencia, bomberos, carabineros, toda la relación de la anamnesis que puede estar inmersa en virtud de cómo se situó el evento, es importante para saber la consecuencia neurológica que puede tener el paciente. La reso no entra dentro de las primeras 24 horas. Ahora, hay otro evento traumático que es por efecto proyectil balístico, ¿cierto? Acá le podemos hacer una resonancia si el efecto proyectil queda adentro, bajo ninguna instancia por dos razones. Puede que a lo mejor la bala haya salido, pero eso no significa que nos podamos encontrar con restos de material balístico dentro del parénquima. Además, que si el paciente llegase a quedar vivo, que de hecho he visto pacientes que después mueren, por supuesto, pero pueden llegar vivos al centro de asistencia y por lo tanto la rezo, aunque quisiéramos, no es útil por el riesgo inminente del impacto que genera. Y en este escenario, si bien es cierto, la tomografía puede generar limitancias por los componentes metálicos y como consecuencia el artefacto de endurecimiento de las que generan en esta zona, sí es importante ubicar la zona y las probables consecuencias hemorrágicas que pueden generar este tipo de eventos. ¿Por qué? Porque esta situación genera una herniación. Cualquiera de las situaciones, ya sea traumáticas por impactos de mediana o de alta energía o por traumatismo por efectos balísticos, genera un efecto de herniación a nivel cerebral. ¿Y por qué se produce un efecto de herniación y por consecuencia un estrés metabólico por el complejo Monro-Kelly? ¿Por qué? Porque la presión intracraneana está íntimamente relacionada con la presión arterial del paciente. Y por consecuencia, si yo aumento el volumen de una hemorragia, de lo que sea, cualquier cosa que esté extra a mi parénquima cerebral, va a generar un aumento de la presión del volumen local y por consecuencia va a generar desplazamientos locales, como desplazamiento de la línea media, signos críticos y de riesgo vital. Herniación de las amígdalas cerebelosas. ¿Por qué? Porque la herniación también empuja hacia abajo y además impacto en los hipocampos y eso puede generar estrés en el mesencéfalo y en el tronco cerebral y eso puede generar una alteración reticular y por lo tanto puede caer en paro cardiorrespiratorio solo por la presión intracraneana. Por lo tanto, el paciente, cuando se está evaluando, tenemos que movernos rápidamente porque todos los minutos que corre son vitales para este paciente en particular. La otra causa que puede generar un impacto por desplazamiento parenquimatoso producto de un traumatismo suele darse en accidentes automovilísticos de alta energía, en donde hay volcamiento, ciertos efectos latigazos por choque de frente, ¿cierto? O por alcance, que a veces pasa, por ejemplo, los camiones cuando chocan por detrás de los autos, los impactan y generan un efecto latigazo. El cerebro, como les dije anteriormente, literalmente rebota y no es lo mismo el impacto en la sustancia gris que en la sustancia blanca, producto de la composición molecular que tienen este tipo de parénquimas, porque una tiene mayor preponderancia celular y el otro tiene mayor preponderancia grasa. Y el componente axonal viene acompañado de microvasos. Por lo tanto, a lo mejor el paciente no puede presentar hemorragia, un impacto de alta energía, por ejemplo, un accidente automovilístico con un camión. Y de hecho, le podemos hacer el escáner y no vamos a tener hallazgo, pero el paciente puede caer en coma, puede caer en inconsciencia. ¿Y qué puede estar pasando si está en ese estado?
Si el paciente tuvo un accidente, se le sale, los operadores dicen paciente masculino, 35 años, con impacto traumático de alta energía, con un camión, con desplazamiento local, salida eyectado por la región frontal. Llega inconsciente después de 2 reanimaciones. ¿Qué puede estar pasando? Y yo veo esto, el paciente con ese tipo de anamnesis, le tomo el escáner y no tengo hallazgo. ¿Me debería preocupar? ¿Qué puede estar pasando ahí? Porque ya vimos el trauma evidente que causa la hemorragia. La hemorragia, al aumentar el espacio, el volumen local, produce herniación. El otro es por impacto balístico, que el paciente termina muriendo igual. Pero el tercer escenario que puede pasar en un traumatismo es que el paciente tenga un evento importante, agravante, con riesgo vital. El paciente habitualmente se presenta en coma o presenta estadios de paro respiratorio recurrentes antes de llegar al centro asistencial y yo me encuentro con eso. Me ha pasado. Yo tengo que asumir que tiene que haber un daño cerebral. ¿Cuál es el tipo habitual de daño cerebral que se pueden ocasionar por estos eventos? Daño accional difuso. Por lo tanto, el escáner me va a servir. ¿Dónde tengo que ir a buscar? En la gradiente volumétrica. ¿Qué es eso? Aparte de eso, el paciente tiene múltiples puntitos, chiquititos. De hecho, si yo veo en el T1, sin medio de contraste, podría decir, el paciente, no, no hay que ver, aquí, perdón, chiquillo. Vamos a ver el MPR. Veo hallazgos en el T1, aparte de la hemorragia que ya analizamos, la gordota. Los puntitos que habíamos visto en la secuencia gradiente, los veo acá. Los veo hiperintensos o hipointensos. ¿Qué me está diciendo eso? Son microinfartos. Micros. Están intraparenquimatosos, están en las profundidades del parénquima o está grotescamente hablando. Bueno, excepto ese grande sote que está ahí en el tálamo, pero fuera de eso, los otros puntitos serán grandes o pequeños, pequeñitos. ¿Me debería preocupar por eso? Sí. ¿Debería llamar al clínico por ese hallazgo? Claramente que sí. En base, si yo no tuviera, de hecho yo no tengo los datos del paciente, solamente viendo esos puntitos más esa mega lesión, ¿qué puedo decir de la anamnesis o cómo pudo haber llegado el paciente? ¿Qué le habrá pasado al paciente? Pérdida de conciencia. Por lo tanto, ¿qué probablemente vivió ese paciente para llegar a eso? Un traumatismo de alto impacto. Tiene una hemorragia severa, intraxial, con desplazamiento de la línea media, compromiso vasogénico y además microangiopatías intraparenquimatosas cercanas al mesencéfalo que pudiese estar en un contexto, pudiese estar en un contexto de daño adicional difuso. ¿Me debería preocupar por esos hallazgos? Sí, lo más probable es que el paciente esté en ventilación mecánica y con drogas vasoactivas para regular la presión producto del impacto del desplazamiento de la línea media. ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿Mm? Ah, por supuesto. Va a depender de cuánto tiempo lleve el paciente en ese cuadro. Por supuesto, por supuesto. En estadio más prolongado, esa lesión puede generar un compromiso necrótico y pérdida del componente parenquimatoso si es que no se maneja rápidamente por el equipo de hemodinamia.
Ahora, en esa zona intraparenquimatosa tan profunda es muy difícil tener acceso y lo único que se espera son las primeras horas para ver si se puede reabsorber dependiendo de la respuesta dinámica del paciente. O sea, dependemos netamente de la fluctuación hemodinámica del paciente. Eh, ¿Vimos la 3? ¿No? La 3. Al analizar un traumatismo cráneoencefálico en tomografía computada, ¿qué hallazgo es patognomónico de una lesión axonal difusa de alta energía? A. La presencia de aire dentro de los ventrículos laterales, asociado a fracturas de la base del cráneo. B. Una imagen hipodensa en forma de semiluna que se extiende por toda la convexidad cerebral y cruza las suturas. C. Pequeñas áreas hemorrágicas puntiformes localizadas típicamente en la interfase de sustancia gris, sustancia blanca, el cuerpo galloso o el tronco encefálico. O D. Una colección hemorrágica en forma de lente biconvexa que no cruza las suturas craneales. Así. ¿Listo? Bien. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con ese hallazgo o cuando sabemos que viene por antecedentes traumáticos, el paciente sí o sí, la primera secuencia que yo tendría que hacer es el T2 gradiente, después el FLET y finalmente el resto de la secuencia en un protocolo estándar. Ahora, es muy difícil que un paciente llegue a la resonancia en ese estado. Es muy difícil a menos que queramos ver compromisos de desplazamiento de línea media o de estructuras adyacentes que no sean fidedignas a través de la tomografía computada. ¿Ya? Bien, vamos a la cuarta pregunta, el tiro nomás. Durante la transición del hematoma agudo a subagudo, ¿qué cambios químicos en la hemoglobina es responsable de que la señal en T1 comience a aumentar? A. La oxidación de la desoxihemoglobina, hemoglobina, la cual posee 5 electrones desavariados que acortan el tiempo de relajación. B. La reabsorción del suero del coágulo, lo que concentra los glóbulos blancos y aumenta el efecto de transferencia de magnetización. C, la degradación de la hemoglobina a hemosiderina, que al ser diamagnética refleja más los protones en la secuencia ponderada en T1. O D, el paso de la metahemoglobina intracelular a extracelular por lisis del eritrocito, lo que aumenta la densidad protónica del plasma. Fue muy grande el pedazo. Ya, ¿listo? Ok, entonces cuando nosotros tenemos... ¿Le habían contestado? ¿No? Pero díganme, pues chiquillos, y por eso les pregunto. Ya, ¿listo? Bien, entonces, cuando yo evalúo los eventos traumáticos, tengo que ir viendo un algoritmo de trabajo. Una, ver si tiene efecto masa. Dos, si eso genera un aumento de la presión intracraniana. Y tres, si eso genera compresión y compromiso vascular e isquémico, ¿cierto? Y por lo tanto, obviamente, desherniación, que, insisto, es muy difícil que llegue a la resonancia. Además, estos eventos traumáticos vasculares de alta energía pueden producir una consecuencia carotidia, producto del vasoespasmo producido por la inestabilidad hemodinámica del paciente. Cuando hay un vasoespasmo que produce a nivel del lumen vascular, empieza a pasar, puede dilatarse exacerbadamente, pero ¿qué pasa con las paredes del vaso? Si yo estoy con el vaso, hay un desgaste, no es la palabra correcta, pero sí, efectivamente puede haber un desgaste. ¿Y qué pasa? Disecciones. Estos eventos traumáticos, bueno, lo dice acá, suelen producir disección carotidia. Cuando hay estos eventos acompañados de disecciones, ¿está más allá o más acá el paciente? Más allá está juntando las moneditas para irse con San Pedro, ¿cierto? Bien, entonces, en base a la disección, ¿qué modalidad imaginológica me conviene estudiarlo acá? El angiotac de cuello, ¿cierto? El angiotac, por lo tanto,
más que a nivel cerebral, es en cuello lo que me va a permitir poder discernir cómo se encuentra el estrés vascular, si es que hay presencia de disecciones o no. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos estas tres condiciones por contusión, traumatismo de mediana o de alta energía, efectos penetrantes como un impacto balístico o un impacto que no tiene hallazgo en escáner, pero sí puede generar consecuencias parenquimatosa profunda como el daño accional difuso, tenemos un algoritmo de trabajo, ¿cierto? Que se los dejo expuesto acá en la tabla comparativa para que lo puedan estudiar en sus casas. ¿Dudas, consultas respecto a esta primera parte? No. Bien. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos frente a estos hallazgos, tengo que preguntarme para la redundancia tres cosas. Si hay sangrado o no, si hay oclusión vascular o no, o si ese tejido se puede salvar. Y aquí la resonancia junto con otras modalidades entran en juego ya después del que el paciente lo estabiliza. Una de ellas son los estudios angiográficos para ver la viabilidad vascular. Lejos, 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 el método de estudio vascular a nivel cervical y a nivel craneano es la tomografía computada. La angioresonancia no es útil bajo ninguna instancia. Por lo tanto, si un clínico llega con un angio o solicita una angioresonancia sin un angioescáner, tenemos que sugerir o hablar con el radiólogo para asegurar el angioescáner, porque les va a pasar que hay clínicos que no saben los algoritmos de trabajo en eventos de esta magnitud y tenemos que ayudar. No, aquí ya no nos podemos reír tanto de clínicos, que a veces piden cabeza de pescado y uno tira la talla y como de dónde saliste. Pero en este escenario, en donde el paciente se está jugando la vida, no es una opción reírse, sino que tenemos que guiar rápidamente al clínico. Otro método diagnóstico que se puede dar por las disecciones aórticas o sea, las disecciones carotidias o por oclusión por vasoespasmos, ¿cierto? Es por la angiografía, ¿cierto? Con medio de contraste, que esta no solamente me va a permitir caracterizar la anatomía vascular con una alta precisión de contraste y espacial, que es una de las grandes cualidades de esta modalidad, sino que además me permite caracterizar eh, o manejar situaciones mecánicas, ¿cierto? Que puedan ayudar a dar medidas de salvataje para el paciente. Y además, la tomografía computada lejos, 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 es más rápida, es más útil, puede caracterizar compromisos locales, ¿cierto? De estenosis o disecciones con una alta precisión anatómica porque esta modalidad, a diferencia de la resonancia y la angiografía, ¿cierto? Me permite ver el lumen vascular, que no lo ve ni la reso ni la angiografía, ¿ya? Así que aquí también va una tabla de síntesis sobre las cualidades de las distintas técnicas angiográficas, pero lejos, lejos, lejos la tomografía computada es útil en este tipo de eventos, ¿ya? Ahora, la angiografía, como habíamos dicho anteriormente, es muy útil porque caracteriza bastante bien en resolución espacial y en resolución de contraste. Lo único malo es que dependen de un equipo de pabellón, de hemodinamia y de un set de profesionales que maneje rápidamente estas situaciones que, aunque ustedes no lo crean, los centros públicos tienen un buen equipo de hemodinamia en distintos centros, Barros, Luco, San Borja, el Carmen no sé, pero en general esos centros de alta complejidad tienen un muy buen equipo, lo he vivido en carne propia. Y además no solamente nos podemos encontrar con estos eventos traumáticos, sino que nos podemos encontrar con otros eventos como aneurismas, ¿cierto? Malformaciones arteriovenosas que se ven maravillosas en esta modalidad, planificaciones de correcciones endovasculares por metodologías mecánicas, ¿cierto? O eventos inflamatorios como la vasculitis, ¿ya? Así que la tomografía computada lejos, lejos va a ser el primer acercamiento frente a cualquier evento traumático. Ahora, tenemos otro tipo de signos que pueden estar complementarios, no solamente a los compromisos isquémicos hemorrágicos del traumatismo, sino que también compromisos isquémicos o infartos, mejor dicho, isquémicos, sí, a través de la tomografía. Por eso el método de screening de eventos clínicos es vital por tomografía computada. Y en este caso no nos encontramos con hemorragia, pero nos vamos a encontrar con otra cosa. ¿Qué es lo que es? Ese gusanito que se ve ahí, el signo de la cuerda. Por lo tanto, es importante ver la clínica porque suele pasar, y lo digo muy lamentosamente, que el colega no se para a hablar con el paciente, el operador, ni con el acompañante que viene con el paciente,
para saber un poco qué fue lo que pasó, porque si yo no le pregunto nada y a veces cuesta ver el signo de la cuerda, el paciente se va a ir y el paciente puede tener un evento isquémico con secuelas neurológicas y todo porque usted no avisó a tiempo al radiólogo de turno que teníamos un signo de la cuerda. ¿Es difícil de ver? Sí, pero es importante la anamnesis para poder buscar qué pasó y cómo buscar en nuestra imagen, ¿ya? Además, las isquemias no solamente pueden tener compromisos locales, sino consecuencias agudas, subagudas, sobre todo en la segunda fase, donde no solamente voy a tener respuesta parenquimatosa, edematosa local, sino que pueden haber, además, dependiendo del tipo de lesión, compromisos córticos subcorticales, o sea, compromisos directos en la indemnidad de la sustancia gris. Finalmente, el compromiso crónico hace que perdamos parenquima producto del infarto y eso nos lleve a que eso vuelva con líquido intersticial local o simplemente relleno del líquido cefalorraquídeo. En esos escenarios de la isquemia, que no tiene compromisos hemorrágicos, sino que son más bien isquémicos, la técnica idónea de caracterización de estas lesiones es la difusión. Como ya ustedes bien saben, es de estudio metabólico, patológico y caracteriza el contenido celular o el contenido de agua intracelular y esto sí o sí va de la mano con el mapa ADC. Y además, no solamente tenemos la difusión, sino que sí o sí en estos casos nos obliga la técnica a ocupar estudios de perfusión, idealmente DCC, porque eso nos va a permitir caracterizar el área de penumbra, ¿cierto? Que me permite evaluar si efectivamente ese paciente tiene viabilidad neurológica o no y por consecuencia contactar al equipo de hemodinamia para ver si se puede dar resolución o no. Por eso, chiquillos, les digo que este manejo clínico es fundamental porque les va a pasar que a veces van a ser turnos de noche aquellos que vayan a tener la oportunidad de trabajar en un servicio público y el radiólogo no va a estar simplemente. Por lo tanto, ¿de quién depende los hallazgos imagenológicos? Sobre todo que a veces en la noche quedan los vedados y los residentes se van a cualquier otro lado, depende de nosotros, literalmente. Y por lo tanto, cualquier hallazgo puede salvar la vida del paciente. Y créanme que el servicio público en general no está ni ahí si el paciente se salva o no, a menos que sea un paciente muy joven. El paciente más longevo no hace mucho en realidad. Por lo tanto, el aporte clínico, según la ley del Código Sanitario, está obligado a dar información sobre medidas de salvataje en estos escenarios. ¿Ya? Por lo tanto, el flujo de trabajo va a depender no solamente de la resonancia magnética, sino que también del trabajo en equipo con tomografía computada. Siempre el clínico tiene que pedirle, si es que viene rezo, tiene el escáner para ver el escáner y ver correlaciones si existe el signo de la cuerda, si existen hemorragias agudas, ¿cierto? Como vimos al principio, y eso consecuentemente dar un aporte clínico para que se pueda mover rápidamente y ver si tiene que llamar al equipo de hemodinamia o simplemente tenga que pasar a pabellón para liberar la presión y evitar efectos secundarios como la herniación. ¿Ya? Siguiente pregunta, chiquillos. Al evaluar una malformación arteriovenosa por imagen, ¿qué componente es esencial para diferenciarla de otras lesiones vasculares? A, la presencia de un nido o red de vaso displásico. ¿La 5? ¿Se me pasó la 5? No, ahí está. Si un paciente presenta un déficit neurológico súbito y el escáner inicial es normal, pero la secuencia de difusión muestra una lesión hiperintensa con mapa de C bajo, o sea, la señal baja de esa lesión, ¿cuál es el diagnóstico más probable? A, una hemorragia aracnoide incipiente que aún no ha alcanzado la densidad. B, un artefacto técnico como efecto de brillo a través del dedo Chine Chong con la presencia del líquido cefalorraquídeo. C, un infarto isquémico de fase hiperaguda donde el fallo de la bomba celular ha provocado un edema citotóxico. O D, un tumor glial de bajo grado que por su escasa celularidad restringe la difusión de forma severa. Me salió como Juan Carlos, pudo que. Y esto ha sido. Ya tengo mi materia gris media cansada. ¿Contestaron? ¿Ahora sí? A mí no me gusta el tan.
Ahora sí, ahora sí, chiquilla. Sí. 6. Al evaluar una malformación arteriovenosa por imagen, ¿qué componente es esencial para diferenciarla de otras lesiones vasculares? A. La presencia de un nido o red de vaso displásico sin lecho capilar intermedio. B. La ausencia de venas de drenaje dilatado en la fase de proceso, en las fases precoces del estudio. C. Localización exclusiva del tronco encefálico y fosa posterior. O D. Un marcado edema vasogénico perilesional constante en todas las fases. Buen panorama. Traer palomitas de maíz mientras estoy haciendo la clase. Buena idea. ¿Estamos, chiquillos? Listo. Vamos a la última parte de la clase. Malformaciones vasculares cerebrales. La malformación, como ustedes ya bien saben, no es más que una malformación. Fin. He dicho. Ahora nos podemos ir. Bien, ¿cuántos tipos de malformaciones tenemos? 4. Los más habituales, el cavernoma, las malformaciones venosas y las malformaciones arteriovenosas. Así que las vamos a ir viendo rapidito, rapidito. La malformación, lamentablemente, no es tan útil verla por tomografía computada. ¿Tiene hallazgos? Por supuesto que sí, pero la técnica idónea para ver este tipo de lesiones es a través de la resonancia magnética o la angiografía con medio de contraste, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que buscar ciertos patrones que me puedan caracterizar estas lesiones como esos. ¿Y por qué yo debería buscar en el T2 gradiente una malformación arteriovenosa o un cavernoma, por ejemplo? ¿Qué suele pasar en una malformación arteriovenosa o una malformación venosa? Hay un estancamiento, ¿cierto? ¿Y qué produce por consecuencia? Coágulos en la zona. Y por lo tanto puede existir una descomposición, una alteración molecular, mejor dicho, del componente sanguíneo. Así que la secuencia idónea para buscar esas patologías es a través de la secuencia T2 gradiente. Vamos a ver un ejemplo de este caso. Imagen 1, imagen 2, imagen 3. Imagen de arriba, izquierda. ¿Qué potenciación es? T2, secuencia de base, turbo. Y la de abajo, potenciación. La de abajo, potenciación T2, secuencia de base, gradiente. La de arriba, derecha, potenciación, potenciación T2, más conocida como flare. Y la de abajo, T1, gradiente espineco, espineco. ¿Qué podemos decir respecto a esta lesión? Plim, 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 plim. ¿Esta tiene medio contraste? No, no tiene medio contraste. ¿Qué podemos decir respecto a esa lesión? Hay un componente hemorrágico. ¿Por qué yo sé que hay un componente hemorrágico? Porque hay pequeñas susceptibilidades de compromiso paramagnético. ¿Cómo yo sé que es paramagnético? Porque lo veo hiperintenso. ¿En qué potenciación? T1. Además, ¿qué me está diciendo el flare? Tenemos agua ligada. Por lo tanto, si estamos en un contexto de susceptibilidad paramagnética y agua ligada, ¿qué puede estar pasando ahí? ¿Qué puede estar pasando ahí?
Esto es súper frecuente, chiquillos, se lo van a topar constantemente. Ah, puede ser agua en el intersticio saliendo, pero ¿qué está pasando en la periferia? Si es un absceso, como escuché por ahí, ¿qué secuencia debería haber? Difusión, mapa de C. Aquí los pillé. ¿Cómo se ve la difusión? A ver, espera. Ay, no me raya la cabeza pesca. Ya, no importa. ¿Brilla o no brilla la difusión? ¿Hay restricción intracelular o no? No. Y en el mapa de C, ¿cae la señal o no cae la señal? Ya, pero a simple vista comparado con las otras imágenes que hemos visto, ¿cae o no cae? ¿Es absceso? ¿Es infarto? ¿Es tumor? ¿Es composición paramagnética? ¿Y cómo se ve en la secuencia gradiente? Cavernoma. Cavernoma. ¿Cuál es la característica principal del cavernoma? Que se ve como popcorn. Tiene signo popcorn. ¿Y cómo se ve en el T2 Turbo? Como popcorn, ¿cierto? Ah, ¿qué? Pochoclo. ¿En serio? ¿Así se llama? Oh, popcorn, mejor, dejémoslo. Bueno, hay que tener imaginación para ver un popcorn. En fin. Pero se ve como este efecto granulado, ¿cierto? Y en la secuencia gradiente caen. Y en general las malformaciones arteriovenosas tienen ese patrón. Ahora, la malformación venosa tiene este signo, el signo de la medusa. ¿Por qué? Porque hay una anomalía en el recorrido venoso y por lo tanto se acentúa la dilatación venosa tras la administración del medio de contraste. Por lo tanto, ¿en qué caso voy a ver malformaciones venosas? Siempre y cuando inyecte medio de contraste. No tengo cómo detectarlas sin el medio de contraste. Y la malformación arteriovenosa no es más que una deficiencia de crecimiento en forma de nodillo del componente arterial respecto al componente venoso. En ese caso, el comportamiento es muy similar al cavernoma, pero la diferencia es que pueden haber asimetrías en el crecimiento vascular, sobre todo de causa venosa, y estas sí o sí se pueden caracterizar tanto en resonancia magnética, hallazgos en tomografía computada, porque son bastante grotescas, y además en los estudios de angiografía, que además tienen tratamientos in situ, o sea, hacen el estudio y además el clínico genera un tratamiento inmediato que puede ser mecánico o no. Duda respecto a las malformaciones vasculares. Ya, vamos a pasar rapidito las patologías inflamatorias vasculares. Las patologías inflamatorias vasculares pueden ser de cuatro causas: autoinmunes, por células gigantes, que esas las voy a descartar porque se dan muy escasamente, las tóxicas o por fármacos o por drogas y por causas patógenas, ¿cierto? Bacteriales principalmente. El patrón que acusa, el patrón más, de esto lo he conversado con hallazgos que han tenido ustedes en Integra Médica, es en el flero. ¿Por qué? Porque hay una desmielinización producto de un agente patógeno intraparenquimatoso profundo. Dependiendo del patrón, podemos caracterizar el tipo de lesión y por consecuencia el estado del paciente. Como por ejemplo, en este caso no, en este caso no. Como por ejemplo,
Ay. Acá, acá. ¿Qué podemos decir de ese paciente? ¿Qué podemos decir de este paciente? Tiene un pequeño problema este paciente. ¿Qué debería esperar dentro de la clínica de este paciente? ¿Mm? Signos de cocaína. Encefalopatía por consumo de cocaína. ¿Qué debería esperar clínicamente de este paciente? Si es que está vivo, inconsciencia, coma, estado vegetativo. ¿Cómo yo sé que puede estar en un estado vegetativo este paciente? Porque están afectados los de la base. Solamente por eso. De hecho, están literalmente rostizados. Sobre todo si es que alcanzo a... No se raya ahí. Caudado y lentiforme. Y por lo tanto el reticular está, pero achiquemadísimo. Entonces es el FLAIR el que acusa la consecuencia de la angiopatía, que en este caso es la desminimización producto de la ausencia del compromiso vascular local. Como les comenté anteriormente, puede ser de varias causas. La más habitual es la autoinmune, ¿cierto? Y de forma secundaria pueden ser por fármacos, toxinas, y habitualmente los pacientes que consumen muchos fármacos, yo con esto pueden causar microangiopatías, que es bastante frecuente, producto de estos puntitos que nosotros vemos en los centros semiovales, que es de mucha recurrencia. ¿En qué otros escenarios podemos encontrar causas infecciosas? Por ejemplo, con infecciones de transmisión sexual y el más común finalmente es el VIH, que no solamente va a producir inflamación y consecuencias del parénquima blanco, sino que además puede generar anomalías o conflictos vasculares periféricos, generando dilatación y por consecuencia estrés hemodinámico en el paciente. Y hasta ahí llego. ¿Dudas, consultas respecto a la cápsula? Creo que no. Eso ha sido todo por hoy, chiquillos. Nos vemos mañana con quien nos tengamos que ver mañana. El fin de semana la voy a tener todo listo, actualizado y con toda la nota al día. Hoy falta mucho, nos falta tiempo.